Recalco mi saludo una vez más, espero que se encuentren muy bien en esta noche ya por culminar la semana, así que vamos a dar inicio a la tutoría de la asignatura de emprendimiento y gestión. Por favor, me avisan si pueden visualizar en pantalla las diapositivas. ¿Sí se ve? Ya, muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, el tema de hoy tiene que ver con la administración. Sí, vamos a estudiar unos fundamentos muy importantes para poder conocer de qué se trata este proceso administrativo. Muy bien. ¿Qué entendemos por proceso administrativo? Sabemos en primer lugar que cuando hablamos de un proceso hacemos alusión a un conjunto de pasos. Esos pasos tienen que ser sucesivos, no nos podemos saltar ningún paso o ninguna etapa, ¿sí? Para lo cual estos pasos o etapas son necesarios para llevar a cabo una actividad. Cuando hacemos referencia al proceso administrativo, este se define como el conjunto de estos pasos, de estas etapas que, como menciono, son sucesivas e interrelacionadas entre sí, a través de las cuales nos van a permitir efectuar la administración, ¿sí? Muy bien, el proceso administrativo se encuentra clasificado en dos fases. Tenemos la fase mecánica o estructural y la fase operativa o dinámica. Dentro de la fase mecánica o estructural tenemos dos procesos, que es el de la planeación y de la organización. En la planeación nosotros establecemos los objetivos a corto, mediano o largo plazo, cuáles son las estrategias que consigo para poder cumplir mis objetivos, qué presupuesto tengo y en sí los procedimientos que yo voy a seguir. En la organización establezco la división del trabajo, sí, mediante la jerarquización, la descripción de las funciones de mi departamento. Tengo también la etapa de coordinación. Dentro de la fase mecánico o estructural, justo en la etapa media, tenemos un nuevo proceso, ¿sí? Que se denomina el proceso de integración. Lo voy a escribir aquí para que no se quede solo en palabras. El proceso que va a ser el proceso medio es el proceso de integración. Ya vamos a conocer de qué se trata también. En la fase operativa o dinámica hablamos de la dirección o ejecución como la toma de decisiones para consolidar nuestro emprendimiento y el control. ¿Cómo es que yo efectúo esta medición del cumplimiento de mis objetivos, de mi presupuesto, de cómo es que mis colaboradores cumplen correctamente sus actividades, ¿ya? Esto en resumen, vamos a profundizar un poquito más en este proceso de la administración. El proceso de la administración cumple 5 pasos: planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. ¿Qué es lo que se planifica y se llega a controlar? Son los recursos que un emprendimiento tiene. Los recursos pueden ser humanos, haciendo referencia, ¿no es cierto?, al personal, recursos materiales, que son lo que necesitamos para efectuar nuestro emprendimiento, recursos intangibles, como las habilidades o aptitudes que tienen nuestros colaboradores, y sobre todo los recursos financieros, porque si no tengo yo un recurso financiero, no puedo poner en marcha mi emprendimiento, ¿ok? Iniciamos entonces con el proceso de la planeación. ¿A qué se refiere cuando hablamos de planificar? La planeación se refiere a la toma de decisiones sobre el emprendimiento, es decir, seleccionamos la mejor alternativa sobre una base de opciones que permitan que el emprendimiento de cierta manera tenga éxito. En la primera etapa del proceso administrativo, que hablamos de la planeación, es considerada como la base, ¿sí? Para que el proceso opere de la manera más adecuada. Si existen deficiencias en el proceso de planeación, lo más probable es que las demás etapas del proceso sean afectadas, aunque no necesariamente funcionarán de manera equivocada cada etapa subsiguiente, pero serán afectadas. La planeación nos permite obtener un patrón o un modelo de trabajo, ¿sí? Entonces, en la planeación yo asiento las bases sobre las cuales desarrollar posteriormente mis funciones directivas, ¿ok? Muy bien.
¿Cuál es la importancia que refleja la planeación? La importancia de la planeación se refleja en estas 7 aristas que tenemos aquí presentes. En primer lugar, ayuda a reducir costos y nos permite mejorar la productividad. La segunda, que al planear se precisan y jerarquizan los objetivos. Dentro de esta etapa se prevén situaciones futuras de incertidumbre que pudiera afrontar la dirección. La planeación nos obliga a tener preparadas varias soluciones en lugar de que se responda con una simple reacción espontánea, ¿sí? La planeación evita que los directivos dediquen demasiado tiempo en las actividades de rutina. La planeación también es considerada como una magnífica herramienta de control y con la planeación podemos aprovechar al máximo todos los recursos que como emprendedor tenga. Por eso hablamos de optimizar recursos. La planeación persigue unos principios que no podemos dejar a un lado. ¿Cuáles son estos principios? El primero, de la factibilidad. Es decir, lo que se planee debe de hacerse o preverse realizable. Debe ser factible, porque si no es realizable, pues estamos planificando mal. La objetividad. La planeación debe de basarse en datos reales, en razonamientos precisos y exactos. La planeación tiene que ser cuantificable, es decir, debe de ser medible, tanto en tiempo, en costo, en volumen o en porcentaje, ¿sí? La planeación tiende a ser muy flexible. Deben de tener márgenes de flexibilidad que permitan enfrentar situaciones imprevistas, ¿sí? Además, debemos de cumplir el principio de unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben de integrarse necesariamente a un plan integral, ¿sí? Y el cambio de estrategias que hace referencia cuando existe un plan a largo plazo, obviamente va a ser factible cambiar los cursos de acción, porque podemos tener muchos elementos o factores externos que nos pueden hacer modificar, por eso es que es muy importante este elemento de la flexibilidad, ¿sí? Por condiciones del momento, por causa o por fuerza mayor, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los pasos que se deben de cumplir en la planeación? En primer lugar, yo debo de analizar cuáles son los recursos con los que cuento, ¿sí? Posteriormente, después de analizar qué tipo de recursos tengo, materiales, humanos, intangibles, recursos financieros, puedo determinar mis objetivos, ¿sí? Posteriormente respondo a preguntas a qué, cómo, cuándo y quién. ¿Cómo voy a lanzar yo mi emprendimiento al mercado? Luego de determinar todo esto, asigno los recursos a cada uno de mis objetivos y consolido el proceso de la implementación, ¿ok? Hemos culminado el proceso de la planeación. Ahora vamos a conocer el siguiente proceso, que es el proceso de la organización. Las personas deben de tener funciones claras que desempeñar en un emprendimiento. Estas funciones se determinan con base en el cumplimiento de un objetivo, lo que quiere decir que la función de organización implica establecer una estructura interna del emprendimiento que le permita la realización de las funciones de los diferentes colaboradores del emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la organización, yo establezco una estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, ¿sí? Esto lo hago mediante la jerarquización, mediante la disposición, correlación y agrupación de las actividades que yo voy a llevar a cabo como emprendedor, ¿sí? Con el objetivo de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social, ¿sí? El hecho de que yo delegue las actividades dependiendo de mi esquema burocrático, ¿no es cierto?, es muy importante para que no haya duplicidad de funciones en un solo trabajador. Muy bien. Dentro de una empresa existen 2 tipos de organizaciones. ¿Cuáles son estas organizaciones? Tenemos la formal y la informal.
La organización formal es cuando la estructura intencional de papeles se encuentra totalmente esquematizada, ¿sí? Incluso debe de ser flexible, con la finalidad de poder aprovechar talentos creativos y reconocer, perdón, las preferencias y capacidades individuales. Mientras que en la informal tenemos una red de relaciones personales y sociales, que no está establecida ni es requerida por la autoridad formal, sino que esta esquematización se produce de forma espontánea. En lo que se refiere a la organización formal, esta se caracteriza por lo siguiente. Cuando hablamos de una organización formal, perpetúan los valores culturales y sociales, se proporcionan controles influyendo y regulando los comportamientos, ya sea dentro y fuera del grupo, proporcionan condiciones sociales de satisfacción que no pueden obtenerse en una organización informal, porque en una organización informal las actividades surgen de forma espontánea. ¿Sí? Y por último, dentro de la organización formal se promueve la comunicación entre los participantes, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son, en este caso, los pasos que debemos de tener en cuenta para la organización? El primer paso es establecer las actividades que se deben de realizar. Esto yo lo hago previamente en mi etapa de la planificación. Luego agrupo las actividades por departamentos o áreas funcionales, ¿sí? Es decir, yo voy a delegar a cada departamento que cuente en mi emprendimiento una actividad específica, ¿sí? Al departamento de ventas yo no le puedo dar, qué sé yo, el hecho de que sea el departamento que se encargue de las cobranzas o el departamento de las finanzas, o el de administración no puede estar dedicado al departamento de ventas. Por eso las actividades deben de estar sumamente definidas. Luego, asignar las agrupaciones de actividades a un jefe de área, ¿sí? Es decir, cada actividad va a tener un jefe para que pueda ser liderado de una mejor manera. Delegar la autoridad para que el jefe del área pueda trabajar y por último, coordinar las actividades entre las diferentes áreas que poseemos en nuestro emprendimiento. Muy bien. Dentro de la organización se habla del organigrama estructural y las funciones departamentales. ¿Qué nos permite el organigrama? En esta herramienta podemos jerarquizar los diferentes cargos y es considerado como la base fundamental para el establecimiento de funciones de todo el personal, ¿sí? Es decir, de cierta manera, el organigrama es una técnica de organización, ¿sí? Lo cual nos permite llevar a cabo una organización racional, ¿sí? Una etapa que sea aplicable dentro de cada grupo social. Podemos hablar también de los manuales de procesos, pero bueno, dentro del organigrama estructural tenemos una estructura organizacional básica, ¿no es cierto? Iniciamos con la persona que tendría la máxima jerarquía dentro de una empresa, que sería la gerencia, ¿sí? Luego tenemos departamentos que poseen una misma jerarquía, como administración, finanzas, ventas y producción. Muy bien. La organización estructural tiene o puede variar en cuanto a su tipología, ¿sí? Podemos hablar de estructuras lineales o militares, una estructura funcional o de Taylor, una línea funcional, una que es dirigida por staff o una que es establecida mediante comités, ¿ok? Muy bien. Vamos a mencionar algunas de las funciones de los departamentos dependientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el departamento administrativo, el cual nos dice que va a ser el encargado de todo lo relacionado con el personal, los permisos legales, el que establece el control del recurso humano, el que adquiere todos los recursos materiales que se necesitarían para efectuar una determinada actividad, mientras que el departamento financiero es el encargado de planificación, gestión y control del dinero que tiene el emprendimiento, ¿sí? El departamento financiero va a ser el que efectúe toda la acción de contabilidad. El departamento de ventas es el encargado de conseguir clientes para el emprendimiento,
mientras el departamento de producción o compras va a ser aquel que va a encargarse de producir bienes o servicios que se ofrecen, ¿sí? Y de cierta manera también compra los inventarios, insumos o las materias primas que se van a necesitar para la producción, ¿ok? Muy bien. En cuanto al proceso de integración, como les decía, este es el proceso que tenemos justamente en el medio, por así decirlo, dentro de estos dos tipos de procesos, ¿ya? En el de integración tenemos que es el grado en el que los miembros de varios departamentos alcanzan la unidad de esfuerzo. Sabemos que integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que en la planeación y organización se señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una organización social. Es por eso que la integración es esta fase que tenemos en el centro, esa fase transitiva entre la etapa mecánica y dinámica administrativa, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los principios que se manejan dentro de la integración? El principio de adecuación de hombres y funciones. Esto quiere decir que los hombres que han desempeñado cualquier función dentro de una organización deben buscarse siempre bajo el criterio de que reúnan los mínimos requisitos para desempeñarla adecuadamente. Es decir, se debe procurar adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. El principio de la provisión de elementos administrativos. A cada miembro de la empresa se deben de proporcionar los elementos necesarios para hacer frente eficazmente a las necesidades de su puesto, ¿sí? Por eso es muy importante en la tabla de planeación yo determinar cuáles son los tipos de recursos que necesito. Dentro del principio de la importancia de la introducción adecuada. Dentro de este principio, el elemento humano ingresa a la organización, ¿sí? Y este momento es trascendental, pues de él depende su adaptación al ambiente de la empresa o al ambiente organizacional. Depende también su desenvolvimiento, su desarrollo y su eficacia dentro de la misma, ¿sí? Y tenemos el principio de las soluciones inmediatas. Esto quiere decir que yo le doy una solución inmediata, ¿sí?, a los problemas que se nos pueden suscitar dentro de la ejecución de mi emprendimiento. Muy bien. Dentro de esta etapa de la integración tenemos la etapa de la integración de las personas. Antes de que se inicie esta etapa, es muy importante el analizar primeramente las necesidades que la organización requiere, ¿sí? Es muy importante definir las características y funciones que se deberán de cubrir en el puesto, para posteriormente delimitar las características que los candidatos que van a ingresar, ¿no es cierto?, a mi emprendimiento, cumplan con lo que yo estoy aspirando, ¿ya? La primera etapa es la de reclutamiento. ¿Qué hacemos en la etapa de reclutamiento? Yo obtengo los candidatos para ocupar los puestos de la empresa. Posteriormente, tengo la etapa de la selección. Luego de tener los candidatos fiables para los puestos de la empresa, utilizo ciertas técnicas, las cuales me van a permitir elegir entre estos diversos candidatos al más idóneo para el puesto, ¿sí? Luego tengo la etapa de la contratación, que es cuando ya se introduce oficialmente al aspirante para ingresar a la organización. Siempre se debe de corroborar los datos o elementos que incidieron en la decisión, así también como los datos personales del individuo, ¿sí? Se debe de establecer qué tipo de contrato es el conveniente para la empresa, el periodo de trabajo, si es por obra, se debe de especificar desde un principio los detalles generales del mismo, ¿sí? Luego tenemos la etapa de la introducción o de la inducción. El hecho de articular o armonizar adecuadamente al nuevo elemento con los objetivos de la empresa y asimismo con el ambiente organizacional. Yo le doy las pautas de qué es lo que va a tener que realizar en su nuevo puesto de trabajo.
Y la etapa de la capacitación, que es lograr el desarrollo e incremento de las capacidades del personal para lograr la máxima eficiencia. Es importante considerar que para lograr una capacitación del personal en la misma dirección de los objetivos y necesidades de la empresa, se tomarán en cuenta elementos como el orden que se presenta a continuación. Tenemos la función en cuanto a la capacitación, el hecho de detectar necesidades de capacitación, si este nuevo elemento que yo tengo en mi personal necesita capacitación, elaboración de planes y programas, la evaluación de la capacitación, porque yo tengo que evaluar si esta capacitación le ha servido para algo, y el costo-beneficio de la capacitación, ¿sí? Estimados estudiantes, en 2 minutos se nos termina, por favor, se vuelven a unir, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos un modelo de evaluación de desempeño que se puede implementar en una empresa, en un emprendimiento, donde se determinan los aspectos por calificar y la descripción establecida. Por ejemplo, dentro de este modelo de evaluación de desempeño se debe de calificar el conocimiento de su trabajo diario y las conductas personales.